Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un auténtico berenjenal de relaciones, de polémicas, De dramas. de dramas, sí, que se cuecen a fuego vivo en el mundo de los influencers. Tenemos sobre la mesa varias transcripciones de vídeos que analizan a un grupo de personalidades de Internet. Y bueno, hay una figura central, Aimeters, que está justo en el ojo del huracán. Totalmente. El material que vamos a analizar hoy es complejo, porque se centra en dos conflictos que a primera vista no tienen nada que ver, pero que están completamente conectados. A ver, Por un lado, tenemos la ruptura de una amistad que parecía, de hierro. Y por otro, una polémica muy grave sobre maltrato animal. y para complicarlo todo, Pues eso, que hay un embarazo de por medio que lo enreda todo todavía más. pues nuestra tarea hoy va a ser intentar aclarar un poco todo este lío. Vamos a ver cómo las amistades se convierten en producto, cómo una misma historia puede tener dos versiones radicalmente opuestas. Y qué dinámicas de negocio se mueven por detrás. Exacto. Así que, si te parece, empezamos por el principio de todo, la amistad rota. Venga, ¿vamos a ello? El primer gran terremoto es el fin de la amistad entre AIMP3 y el vidente Farhad Coronel. Llevaban casi 4 años de relación muy estrecha. Sí, en la que también estaba metida otra criadora, Dulce Gypsy. Y todo salta por los aires por un momento muy concreto y, la verdad, bastante delicado. Sí, según relatan las fuentes, Farhad sufre una crisis de salud muy seria, lo que él mismo describe como un casi preinfarto. Uf. Está en el hospital, en una situación límite, y en ese preciso momento, Aimeters empieza a exigirle que salga en directo a defenderla de otras polémicas que tenía en ese momento. Espera. Le pide que la defienda públicamente, mientras él está, literalmente, con un problema cardíaco en el hospital. Exactamente. Y claro, Farhad se siente completamente traicionado. En uno de los vídeos que analizamos se le nota muy dolido. Me lo imagino. Dice algo como, mientras yo estaba con un casi preinfarto en el hospital, ella pensando en que yo le iba a dar más interés a hablar de ella. O sea, para él fue la prueba definitiva. La prueba de que a ella le importaba más su imagen que la salud de un amigo. Justo. Es que es una petición de una frialdad increíble. Pero aquí la historia da un giro, porque no es una simple pelea de dos. De repente, aparece un tercer personaje que, según Farhad, es el que prendió la mecha. Así es. Entra en escena otro influencer, Néstor Fly. Farhad le acusa directamente de haber ido a contarle mentiras a AIMP3 sobre él. De haberla envenenado. Esa es la palabra que usa. De ser el verdadero causante de la ruptura. Esto ya nos muestra que no es un conflicto limpio, que hay terceros moviendo hilos por detrás. Y en medio de todo esto, la tercera amiga en discordia, Dulce Gypsy, no se queda callada. De hecho, suelta una frase que es, cuanto menos, inquietante. Y tanto. Durante una conversación sobre Farhad, ella dice textualmente: «Le sabemos más cosas a Farhad. Son cosas que son personales». Vaya, eso suena a amenaza. Totalmente. En el contexto de una pelea pública, las fuentes lo interpretan como una amenaza velada en toda regla. Es una forma de decir, cuidado con lo que cuentas, porque nosotros podemos contar mucho más de ti. O sea, una extorsión velada en un directo. Añade una capa de manipulación, de guerra sucia a la historia que es tremenda. ¿Y funcionó? ¿Se cayó Farhad después de eso? Pues parece que tuvo el efecto contrario. En lugar de intimidarlo, parece que le dio más motivos para distanciarse y contar su versión. Lo que sí demuestra es hasta qué punto las intimidades se convierten en munición en este entorno. La amistad de ayer es el chantaje de mañana. Tal cual. Además, las fuentes que hemos visto sugieren que este tipo de conflictos no son algo nuevo para Farhad. Se habla de una rivalidad profesional muy fuerte con otra figura del mundillo, el Padrino Leví. Sí, una rivalidad que llega a un punto casi infantil. Farhad se niega en rotundo a asistir al baby shower de AIMP3 si el Padrino Leví está invitado. ¿En serio? Sí. Él mismo lo justifica diciendo que no quería ir simplemente porque iba a estar esa otra persona. Esto destapa una lucha de egos constante. Claro. Las fuentes se preguntan si es por ver quién tiene más poder o quién acierta más en sus predicciones, pero lo que deja claro es que es un círculo muy competitivo. Donde las alianzas están condicionadas por quién más hay en la habitación. O sea que las amistades y las colaboraciones dependen de vetos y de quién te cae bien o mal en ese momento. Es un campo de minas.
Totalmente. Un entorno donde parece que no puedes ser amigo de dos personas que son rivales entre sí. Eso hace que todas las relaciones sean increíblemente frágiles y muy estratégicas. Frágiles y a veces tóxicas. Pero si esta pelea por egos ya parecía grave, lo que destaparon las fuentes sobre su perra Chiwis Uf. llevó la polémica a un nivel completamente distinto. Aquí ya no hablamos de amistades rotas, sino de acusaciones muy serias. Sin duda, este es el tema que ha provocado la mayor indignación. Se trata de la muerte de la perra chihuahua de AMP3, Chiwis. Y lo más desconcertante es que nos encontramos con dos versiones de la historia que son como la noche y el día. Contadas por la misma persona. Exacto. Vale, vamos con la primera versión. ¿Qué es lo que contó AMP3 al principio? La primera versión la cuenta en el programa de su amiga Dulce Gypsy. Según esta historia, Chiwis murió el 14 de febrero de 2024 por causas naturales, un fallo renal y su avanzada edad. Bueno, hasta ahí una historia triste sin más. Sí, pero lo que causa un shock inmediato es lo que hicieron después con el cuerpo del animal. ¿Y qué hicieron? AMP3 lo describe como una tradición familiar. Explica que metieron el cuerpo de la perra en un barreño grande, le echaron cal y lo cubrieron todo con una mezcla de cemento y arena, Perdona, ¿cómo? creando una especie de tumbita de cemento que dejaron en la azotea de su casa. Espera, ¿una tumba de cemento en un barreño en la azotea? Suena como mínimo muy extraño. Su amiga, Dulce Gypsy, intenta defenderlo en público. Dice que le pareció algo diferente, pero que era una sepultura digna. Digna. Sí, que no tenía nada de malo. Sin embargo, esta explicación no convence a casi nadie. La idea de la tradición familiar suena a excusa improvisada y la imagen es bastante macabra. Me lo imagino. Pero la cosa no acaba ahí, porque luego aparece una segunda versión. Y aquí es donde todo explota. Se filtra una grabación de audio en la que AMP3 le cuenta la historia a otra persona, y la versión cambia de forma radical. A ver. En este audio relata que su madre se cayó en el patio y en ese descuido sus otros perros, que son de raza pitbull, se escaparon y atacaron a la pequeña Chiwis hasta matarla. O sea, pasamos de una muerte por vejez a un ataque violento de otros perros de la casa. Son dos escenarios que no tienen absolutamente nada que ver. Nada. En el audio, AMP3 dice textualmente que obviamente los perros, al ver que Chiwis les está empezando a echar mordidas, pues ellos también empezaron a ladrarle y se empezaron a pelear. Es una contradicción brutal. Y es lo que desata la furia en redes. La gente empieza a preguntarse si la segunda versión es la real, ¿por qué la ocultó? ¿Por qué inventarse una historia tan rara sobre una tradición familiar? Y la polémica escala muy rápido, ¿no? Se empieza a hablar de protestas y de detalles aún más turbios. Muchísimo. Las fuentes mencionan que activistas por los derechos de los animales organizaron protestas frente a su casa. Y aquí llega uno de los datos más escalofriantes. ¿Qué pasó? Al parecer, se tomaron fotos con drones de su azotea que no mostraban un solo barreño de cemento. Ah, no. No, mostraban 7. ¿Momento? 7. Eso ya cambia la historia de tradición familiar a un posible patrón en serie. Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Pasa de ser un incidente aislado y extraño a sugerir un historial de negligencia mucho más oscuro. Se empieza a hablar de un posible cementerio de mascotas en la azotea. Es que la imagen es terrible, y hay comentaristas en las fuentes que son especialmente duros con este tema. Sí, destaca la opinión de una comentarista llamada Mulata, que es muy crítica. Rechaza de plano la idea de que sea una tradición y lo califica de acto despreciable. Básicamente como tirar el cuerpo a la basura. Exacto, pero de una forma más elaborada. Y lo más importante es que conecta este suceso con un historial de presunta negligencia animal por parte de AMP3. O sea, que no es un hecho aislado. No, se habla de tortugas mantenidas en aguas sucias, de intentos de vender perros de cruces sin ningún control. Hay un contexto previo que le da todavía más gravedad al asunto. Exacto. La comentarista argumenta que el maltrato animal es un delito y que existen años de denuncias previas contra AMP3 que, por lo que sea, no se atendieron en su momento. La muerte de Chiwis es solo la gota que colma el vaso. Y con todo este lío monumental, tanto la amistad rota como las acusaciones de maltrato animal, llegamos al punto que lo conecta todo. AMP3 está embarazada. Efectivamente. Y esto se convierte a la vez en un escudo y en un nuevo campo de batalla. Por completo. El embarazo se sitúa en el centro de la narrativa. Por un lado está la cuestión de la paternidad.
En las fuentes se acusa al presunto padre, un hombre llamado Héctor, de desentenderse de sus responsabilidades. Se desentiende del todo. Según lo que se ve en los vídeos, a IMEP3 y Dulce Gypsy le reprochan públicamente que se la pasa de influencer, de celebridad y artista, pero de pensión nada. Vaya. Lo pintan como alguien más preocupado por su carrera en TikTok que por el bebé. Mientras tanto, IMEP3 afirma estar pasando por dificultades económicas, diciendo que ha agotado sus ahorros en gastos médicos por la cesárea. Y aquí es donde el análisis de las fuentes se vuelve más afilado, porque se empieza a sugerir que todo este entramado de amistades es en realidad un negocio. Aquí es donde todo encaja. Uno de los analistas en las fuentes muestra un dato demoledor. Las visualizaciones del canal de Dulce Gypsy se disparan de forma exponencial cada vez que colabora con IMEP3. ¿Ah, sí? Pasa de tener vídeos con 400 o 500 vistas a vídeos con decenas de miles. Es una diferencia abismal. Entonces, la defensa a ultranza que hace Dulce de IMEP3, incluso en un tema tan indefendible como el de la perra, se interpreta como una estrategia. Exacto. Lo que revelan las fuentes no es solo que la amistad sea un negocio, es que IMEP3 se ha convertido en una especie de recurso natural para el contenido. Su caos es la materia prima. Y sus amigos son los que la explotan. La lealtad no es hacia la persona, es hacia la fuente de ingresos. Una de las comentaristas llega a llamar a IMEP3 la marioneta o el bufón de Dulce. ¡Qué fuerte! Sugiere que la mantiene cerca porque el drama que genera es lo que mantiene su canal a flote. Visto así, tiene mucho sentido. La defensa de la tradición familiar ya no parece un acto de amistad ciega, sino un intento de proteger su activo más valioso. Es una dinámica muy compleja y en cierto modo perversa, y vemos cómo funciona este ecosistema con otro ejemplo. Aparece en escena otra influencer, Charlotte. Con quien IMEP3 ha tenido polémicas muy sonadas en el pasado, ¿no? Exacto. Y de repente Charlotte le envía un regalo para el bebé. Una antigua enemiga le hace un regalo. ¿Es un gesto de paz o hay algo más? Pues las fuentes lo interpretan más bien como un movimiento estratégico, quizás para generar contenido, para limpiar su imagen o para volver a la órbita de IMEP3 ahora que vuelve a estar en el centro de la atención. Demuestra que las alianzas cambian según sople el viento. Totalmente. La línea que separa la amistad genuina de la colaboración para generar vídeos es sencillamente inexistente. Bien. Después de analizar todo esto, queda claro que estamos ante un ecosistema mediático muy particular. Una red de personalidades donde las amistades son de quita y pon. Parecen cotizar en bolsa según el número de visualizaciones. ¿Y el drama personal es la principal moneda de cambio? Hemos desmenuzado narrativas que se contradicen a sí mismas, acusaciones gravísimas de maltrato animal y una defensa que como poco parece interesada. Y en el centro de todo está IMEP3, generando controversia constante, justo cuando atraviesa una etapa vital tan importante. Un embarazo, nada menos. Exacto. Y todo esto nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. En un mundo donde la vida personal se convierte en un espectáculo que se puede monetizar, ¿dónde está el límite? Cuando deja uno de ser una persona para convertirse en un personaje a tiempo completo. Esa es la gran pregunta. Y con un bebé a punto de aterrizar en este entorno tan volátil y expuesto, las fuentes nos obligan a plantearnos qué ocurre cuando la frontera entre la vida real y la marca personal no es que sea borrosa, es que directamente ha desaparecido. ¿Qué tipo de realidad le espera a un niño que nace siendo desde el minuto 1 parte del contenido? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.